Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Federico Dacior y les doy la bienvenida a una nueva clase de este Argentina Programa Yo Programo 2021. Esta clase va a ser de consultas básicas de SQL y nos vamos a concentrar en un pequeño ejemplo de una remisería. Vamos a utilizar un archivo SQL donde vamos a tener la información, vamos a tener el create de las tablas y el insert, las vamos a importar y vamos a trabajar con ellas haciendo varios tipos de queries, tratando de cubrir todo lo que nos falta ver del lenguaje, al menos en consultas básicas. Esta base de datos va a estar incluida en nuestro repositorio para que puedan descargarla y ustedes trabajar mientras ven este video. En lo posible, intenten bajarla en este momento antes de seguir con el video y empiecen a probar estas cosas conmigo. Así también ustedes pueden jugar con estas consultas. Lo primero que vamos a hacer es abrir el DB Browser por SQLite. Vamos a ir a la parte de una nueva base de datos y vamos a crear una nueva base de datos llamada remisería. Siempre nos aparece esta definición de tabla, vamos a ignorarla y vamos a ir directamente a la parte de ejecutar SQL. Esta es una forma de importar los datos, es ejecutarlo directamente de acá. Así que yo lo que voy a utilizar es, voy a buscar el archivo de la remisería, que les voy a compartir ahora en un rato, y voy a pegar acá todos los datos, le voy a dar a ejecutar, y me dice excelente, la query se ejecutó sin problema. Y ahora, como podemos ver en la estructura de la base de datos, vamos a tener autos, choferes y clientes, bueno, y la tabla de secuencia. En la tabla de autos nos vamos a encontrar con distintos autos que tienen patente, marca, modelo y un año. Véase que no tiene correlación el tema del año con el tema de la patente moderna o vieja, son simplemente datos de prueba, con marcas y modelos, bueno, marcas reales, pero modelos genéricos. Tenemos también choferes, donde vamos a tener un número de licencia, un mail, un nombre, un apellido, una fecha de ingreso en formato Unix Timestamp, que son la cantidad de milisegundos desde el 1 de enero de 1970 en la zona GMT. Es decir, nosotros estamos en el -3, esto sería en el 0. A veces pueden encontrar errores viendo lo que es el Unix Timestamp, viéndolo como el 31 de diciembre de 1969 a las 9 de la noche. Por esas 3 horas de diferencia que tenemos de zona horaria. Entonces hay que tener cuidado con la zona horaria, pero igual, si todos los datos acá ingresados están en Unix Timestamp, después lo convertimos a la zona horaria que necesitamos. Y por último, la cantidad de días trabajados, que esto es simplemente un contador que maneja otro sistema. Por último, la tabla de clientes, vamos a tener bueno, un ID para identificarlos, la calle donde viven, el número y la localidad. Esto es para saber a dónde retirarlos cuando les piden un auto para llevarlos a algún lado. Así que lo que vamos a hacer es empezar con las consultas básicas. Vamos a, por ejemplo, tomar en nuestro caso los autos, los vehículos que tenemos, y quiero saber cuáles son las marcas que tenemos. Acá tengo muchas marcas, pero me gustaría saber cuáles son, digamos, únicamente. O sea, no quiero repetidos, quiero solamente las marcas. Bien, una forma de hacer esto es a través de la palabra clave distinct. Esta palabra clave lo que nos dice es que los resultados que obtengamos de esta consulta, si encuentro duplicado, los elimina. Entonces, ¿cómo puedo hacer para conservar solamente las marcas si cada fila es única? Bueno, lo que tengo que hacer es aislar solamente la marca. Entonces, si selecciono solamente la marca de auto, lo que va a ocurrir es autos, perdón, plural. Lo que va a ocurrir es que vamos a tener todos los vehículos, todas las marcas de los vehículos que disponemos, una tras otra.
¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos puesto distinct? Bueno, lo que hubiésemos tenido son todos los resultados de la columna. Lo único que hubiésemos hecho es la proyección de la columna marca. De esta manera tenemos todos los vehículos y podemos agregar incluso un order by para ordenarlos y tenerlos acomodados. Una aclaración con respecto a otros videos es que las comillas no son necesarias, como ven en pantalla, pero ayudan a que las palabras claves como las tablas y las columnas queden más claras. Yo voy a tratar de acomodarlo de esta manera, pero sepan que lo pueden utilizar sin las comillas. Ahora bien, si yo quisiera más información, no solamente la marca, sino la marca y el modelo de forma única, también puedo hacerlo agregando, en este caso, modelo. Si yo agrego tanto la marca como el modelo a los autos, acá tendría la combinación que son 98, son 98 filas de las distintas combinaciones del vehículo con el modelo. El distinct va a ser una herramienta muy útil cuando la queramos combinar con otras cosas, por ejemplo con subqueries o combinando tablas. Pero ese va a ser ya un tema para un próximo video. Ahora, me interesa, vamos a guardar esto, vamos a pensar otra consulta. Me interesa de los choferes. Tenemos acá que fecha de egreso, algunos tienen null y algunos tienen una fecha. ¿Esto qué significa? Significa que en algún momento dejaron de trabajar para lo que es la empresa. Todos los que tienen null significa que siguen trabajando. Por lo tanto, me interesaría saber cuáles son aquellos que siguen, que no trabajan más en la empresa. Vamos a listar ellos. Pero para ello lo que necesitamos consultar es, en este caso vamos a primero traernos toda la información de choferes. Bien, y ahora lo que necesitamos es quitar de fecha de egreso todos aquellos que sean nulos. Y acá es importante porque el nulo es un tipo especial que no podemos comparar simplemente poniéndole igual o distinto. Vamos a hacer un hincapié en esta consulta y vamos a volver. Y voy a aprovechar otra cosa más que puedo hacer. Yo puedo hacer un select solo sin necesidad de tener ningún from, ningún where, ni nada por el estilo. Si quisiera hacer un select hola, lo podré hacer sin ningún problema. Lo que va a hacer es devolverme una sola fila, que sea la fila 1, con una sola columna llamada hola, que contiene un string hola. Bien, entonces esto lo podemos utilizar para probar distintas consultas sin necesidad de que haya una tabla. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿qué ocurre cuando intentamos comparar estos nulos? Vamos a suponer que tenemos un nulo y queremos preguntar si, por ejemplo, si es mayor a 0, ¿no? Si quisiéramos compararlo con mayor, menor, igual, y nos va a decir que nulo mayor a 0 es igual a 0. Esto lo puedo hacer con varias columnas para probar varias cosas a la vez. Null menor a 0, null igual a 0 o null distinto de 0, por ejemplo. O esta forma que es lo mismo, poner distinto de esta manera o de esta distinto 0. Lo voy a ejecutar y en todos los casos me va a dar null como resultado. Ni verdadero ni falso. También recuerden que el verdadero se considera como 1 y el falso como 0, ya que no hay tipos de datos booleanos en SQL. Por lo tanto, si yo quiero comparar nulo y saber si este valor es o no es nulo, voy a necesitar preguntar por isNull. El isNull, si la parte de la izquierda es nulo, bueno, lo ejecuté mal, recuerden tener cuidado con esto. Si marca un área y le dan play, que ocurre solamente va a ejecutar lo que está marcando. Así que tengan cuidado con eso. Entonces ahora tenemos select null es igual a null. Perdón, select null is null y me da 1. Por lo tanto, me está dando que es nulo. Con cualquier otro valor que lo vaya a probar, por ejemplo con un 1 o con un string,
me va a dar que son 0, que es false, que no son nulos. Si quisiera probar lo contrario, en vez de preguntar por nulo, es decir, por no nulo, debería preguntar con is not null. De esta manera me da 0 en caso de que sea nulo y 1 para cualquier otro caso. Entonces tengan cuidado, los null no se comparan de forma convencional, se comparan de una forma particular. Lo que también tenemos es la palabra clave is null para preguntar directamente en vez de ponerlo por separado. O también el not null para hacer, bueno, lo contrario. Son simplemente formas de escribirlo más corto. Palabras clave que existen ya. Ahora, ya vimos un poquito esto, vamos a volver a la consulta anterior. Y ahora que ya sabemos comparar con nulo, sabemos que si estamos buscando los choferes que ya no se encuentran trabajando acá, lo que necesito hacer es preguntar por la fecha de egreso que sea nula. Perdón, quiero que no estén trabajando acá. Quiero que no sea nulo. Que ya tenga una fecha que... ¿Cómo se llama? Una fecha de egreso, una fecha donde se fueron. Entonces, a darle play y vamos a tener estos 23 empleados que trabajaban en algún momento en la remisería, pero no trabajan más. Bueno, si quisiéramos los contrarios, simplemente con poner is null los tenemos. El is null, is not null y todos este tipo de palabras que utilizamos son operaciones. No son las únicas que tenemos, también tenemos operaciones clásicas de bits. Por ejemplo, tener la operación de un bit de AND. Por ejemplo, un 7 y le concateno un 8 o un 9. Me tiene que dar 15. Esto porque es bit a bit. Perdón. Elo sería... Elo acá me tiene que dar 15. Está bien. Y el AND me tiene que dar 1 porque el único bit que coincide es el primero. Si no saben de qué estoy hablando, no se preocupen. Esto tiene que ver con lo que es la lógica booleana. Simplemente les cuento que esto soporta los caracteres también booleanos. También soporta los matemáticos, las operaciones matemáticas, tanto como suma, resta, multiplicación, división y módulo. Por ejemplo, podríamos tener una consulta acá, ya que tenemos esto, podríamos preguntar de eh, sí, de los empleados que ya egresaron, cuántos meses trabajaron. En vez de preguntar por los días trabajados, además agregar una columna que sea, que vamos a llamar con un alias, meses trabajados. Y ya que estamos, les recuerdo que el tema de alias va a ser el mucho, bueno, para clases siguientes, con lo que son subquery y relaciones entre tablas, pero también con la clase pasada, lo que vieron con Lucas, con JDBC, que tenían este tipo de acceso de los statements y lo que hacían era obtener el valor numéricamente por el número de columna, que no es muy práctico porque si cambia alguna columna ya deja de funcionar, o también lo podían tener por el nombre de columna. Entonces, si tienen una columna personalizada a ustedes, la pueden definir más clara para obtenerla de manera más precisa. En este caso, vamos a conseguir los meses trabajados haciendo días trabajados dividido 30. De esta manera vamos a conseguir los meses trabajados. Bueno, sin redondear meses, eh, redondeando para abajo, mejor dicho, truncado. Ahora, así como tenemos estos operadores, tenemos operadores, por ejemplo, de string
o de otras cosas? Bueno, sí, las vamos a ver todo su tiempo. Vamos a tener, por ejemplo, dentro de la tabla de choferes, vamos a hacer una consulta que sea obtener todos los choferes que se llamen... No tengo ningún nombre parecido. Esto me pasa por usar generadores automáticos. Eh, la verdad vamos a probar con Harold, pero me parece que había uno solo también. Nombre. Y lo que podemos utilizar en un principio es una comparación simple con un igual. Y es casi una operación booleana. Igual, distinto, mayor, menor, son todas operaciones booleanas. Pero si quisiera buscar, por ejemplo, eh, todas las personas que empiecen con, por ejemplo, H, con este criterio, puedo utilizar en vez del igual una palabra clave llamada like. El like, lo que les digo es, en un principio funciona exactamente igual, pero soporta dos símbolos especiales. Soporta el símbolo de guión bajo y soporta el símbolo de porcentaje. El primero sirve para reemplazar cualquier carácter. Es decir, que en estos guiones bajos pueden aparecer la Harold, la A, la R, la O, la L y la D que componen el nombre. Entonces me va a encontrar Harold y a la vez me encuentro Hillary que cumple con lo mismo. Es decir, una palabra que empieza con H y tiene en total 6 de largo. Si quisiera, en vez de que sean solamente que tengan 6 de largo, que sea cualquier largo, no importa cuál sea, podría simplemente definirlo como porcentaje. Y ahora sí me va a aparecer todos los nombres que empiecen con H. Vamos a elegir algún nombre que tenga más variedad. A ver, la A. Otra cosa importante, no sé si tú notaron con esto, es que es case insensitive. Significa no le importa si son mayúsculas o minúsculas. El like. En otros lenguajes, en otras bases de datos, se lo van a encontrar con un i-like, con la i adelante, que implica que es insensitivo. O en otros lenguajes, perdón, en otras extensiones de SQL, va a importar según la configuración. De hecho, en SQLite también es un parámetro de configuración si toma mayúsculas o minúsculas o no. Bueno, ahora que ya tenemos varios con A, justo me interesa de estos decir que los que tengan más de 5 de largo. Esto lo puedo definir diciendo que tenga una A, que tenga 4 caracteres cualquiera sea, y después el porcentaje. De esta manera, dejar marcado. El porcentaje no lo come. 1, 2, 3, 4, 5. Si quiero que sea más de 5, necesito poner un sexto guión bajo. Entonces ahora sí, van a ser solamente los que tengan 6 o más de largo. Esto obviamente sirve para mucho más. Estoy mostrando ejemplos muy sencillos, pero nos permitiría buscar palabras en el medio. Por ejemplo, en un texto largo, si quisiera encontrar una frase, por ejemplo, una frase sobre el mundo, podría encerrar la frase entre ambos porcentajes para buscarla del contenido de una frase. El like no es la única forma de comparar string que utilice comodines. Otra de las formas es glob, que va a utilizar la forma que utiliza Unix para comparar con asterisco, barra y alguna cosa así. Y si no, vamos a tener como una tercera opción expresión regular. Esto tampoco lo vamos a ver, si les interesa lo pueden averiguar. Las expresiones regulares son mucho más poderosas que utilizar el like o el globo. También me permite hacer un montón de cosas,
pero también son un poquito más complicadas. Así que no va a estar dentro de nuestro alcance, pero a través de este comando, y normalmente se pueden copiar alguno de internet, pueden buscar, por ejemplo, cómo machar un mail correcto y les va a decir, bueno, tiene que tener tal cosa, una arroba, tal otra parte y listo. Entonces pueden comprobar de esa manera que tengan un email válido. Y así como tenemos estas operaciones de comparación, por ejemplo con igual, like, regex y glob, también podemos operar con string. Bueno, sí, lo que no vamos a tener son tantos operadores de palabras claves. De hecho, lo único que vamos a tener es la concatenación, que nos puede servir, por ejemplo, si queremos acá juntar el nombre y el apellido de alguna manera, podemos decirle que nos muestre el apellido, una coma en string, y el nombre, y para concatenarlo lo que voy a utilizar es una doble barra. Entonces acá le puedo decir concatename esto y llámalo la columna nombre completo. Y por ejemplo el mail. Entonces ahora van a ver como en una sola columna me va acá, vamos a dejar un espacio. Con el nombre completo me va a dejar, por ejemplo, Brunesco Dov, que va a estar junto cuando une las dos partes. Esto les va a resultar muy útil también cuando quieran directamente combinar datos y combinarlo con otras funciones para manejar strings. ¿Y por qué funciones? Bueno, porque todo el resto del manejo de string lo vamos a hacer a través de funciones que están incluidas en el lenguaje. Estas funciones, al no ser estándar como otras cosas, pueden cambiar de lenguaje a lenguaje, de extensión a extensión de SQL, así que no se basen en esto para todo. Pero lo más probable es que cada motor de base de datos distintos tenga al menos una implementación de estas cosas. La primera y más útil sería para resolver algo así. Supongamos que tenemos la parte de las patentes de los vehículos y queremos extraer la parte del número. Bueno, fácil. Lo que primero trabajamos es la parte de las patentes viejas. Entonces, ¿cómo le decimos que desde acá de los autos tome solamente las patentes viejas? Bueno, tenemos muchas maneras para hacerlo, pero la más sencilla en mi caso es saber que el largo es de 6 caracteres contra 7 caracteres que tiene la nueva patente. Por lo tanto, solamente con pedirle a patente que tenga un largo, patente que tenga un largo igual a 6, me alcanza. ¿Y como pide largo? Bueno, con la función length. Todas las funciones que utilicemos van en minúscula y entre paréntesis los parámetros o sin parámetros si no lleva ninguno. Esa es la diferencia de los operadores, que los operadores o eran símbolos o eran palabras clave en mayúscula que no llevaban ni paréntesis ni ningún parámetro extra dentro. En realidad parámetros extra llevaría, por ejemplo, si tenemos un like, lleva un segundo parámetro, pero no lo lleva entre paréntesis. De hecho, el like en SQLite también se puede escribir como una función, además de escribirlo como una operación con la palabra clave like, utilizando, bueno, la función like. Bueno, volviendo al punto, tenemos ahora sí una forma de solamente seleccionar, si ven acá, las patentes antiguas. Por lo tanto, ahora de las patentes antiguas, si me interesa extraer solamente el número, lo que puedo hacer es, el resto lo quiero dejar igual, así que necesito escribir marca, modelo y año. Ojo, que año usa un símbolo especial que no lo considera, por lo tanto esto sí o sí lo tengo que poner entre comillas. Y a patente, lo que voy a querer hacerle es un substring. El substring va a recibir dos parámetros y lo que va a hacer es, supongamos que le pongo acá 3,
me va a cortar a partir del tercer carácter en adelante. El tercero me lo va a dejar las palabras. Como nosotros queremos uno más, vamos a decir que empiece desde el 4. Guarda con seleccionar también. Desde el 4 en adelante. Y vamos a llamarlo patente. Número patente. Ahí está, entonces ahora sí tenemos el número de la patente separado de la parte del texto. Ahora sí quisiera tomar, en vez de la parte numérica, tomar la parte del texto. Lo que tengo que hacer es darle un segundo parámetro. Decir que ahora en realidad empiece desde el principio y me tome hasta el cuarto carácter sin incluir. Ahora sí, entonces tengo la parte de letras de la patente. Si yo tuviese el otro caso, por ejemplo, vamos a comentar esto. Ahora, si yo quiero las patentes nuevas, para tomar bueno, vamos a empezar con el número de patente. Tengo que tomar desde el tercero, ¿está bien? Hasta, son tres más, hasta el sexto. Creo que es séptimo acá. Ah, no, perdón, porque esto no es la posición final, es la cantidad de caracteres que quiero. Entonces quiero desde el número 3, desde la posición 3 lugares hacia la derecha. Entonces ahora sí tengo el número de patente que quiero para las patentes nuevas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero tener todos los números de patente, no importa que sea nuevo o viejo, pero los quiero tener juntos? Bueno, para ello lo que puedo utilizar es una palabra clave muy interesante llamada union, que lo que va a hacer es combinarme la parte, una query con otra query, siempre y cuando tengan las mismas columnas. Entonces en este caso van a tener las mismas columnas, pero lo que va a cambiar es la forma de calcular esto en el caso de que la patente sea 7 o que sea 6. Esto lo habíamos dejado mal. Esto era a partir de el 4 y no importa el lado. Lo único malo es que esto me lo va a separar en sectores. Al combinar ambas consultas, lo que voy a necesitar es un nuevo orden. ¿Por qué? Porque ya tiene que declarar una combinación. Por lo tanto, el orden que tome por defecto es el de la primera columna. Ya me está ordenando la primera columna y vemos cómo quedan todas las patentes ordenadas y muy bonitos. Pero si en vez de por número de patente quisiera ordenar por otra columna como año, lo que hago es directamente un order by diciendo por año y vamos a decirle que sea descendente, que empiece por los nuevos años y vaya hacia los más antiguos. Observen que está ordenando ambas tablas, es decir, está ordenando lo que es la unión. Esto era una pequeña nota de agregado. El union sirve para combinar consultas y es nuestra primera forma de combinar consultas que vamos a ver. Igual la clase viene vamos a tener toda una clase dedicada a la combinación de consultas. Un detalle más que tiene el tema de union es que imagínense que yo tengo una consulta simple, por ejemplo select 1. ¿Se acuerdan que esto me devolvía simplemente 1? Ahora yo quiero unirlo a select 2 y unirlo a select 3. Esta no es la manera más eficaz de armarlo, pero formaría una tabla de 1, 2 y 3, uno abajo del otro. Aparte porque están... ¿Cómo se llama? Si yo ahora pongo -5, ya me lo ordena automáticamente por esto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer una unión y poner, por ejemplo, un
select 2. Bien, esto no va a funcionar. Me va a dejar solamente el 1, el 2 y el 3. ¿Por qué? Porque el union descarta los duplicados que hay entre ambos conjuntos. A los que son repetidos entre ellos, los agrupa. Si no queremos que los agrupe, queremos que deje incluso los duplicados, la palabra clave que tenemos que utilizar es union all. De esta manera me va a dejar los duplicados que encuentre entre la unión de esta parte, estos resultados, con estos de acá. Entonces ahora sí voy a encontrarme con el 1, 2 y 3 de la consulta de arriba ordenado y el union all que no ordena, que simplemente junta el conjunto y nada más, con el 2 al final. Bueno, tenemos también otros comandos de string, no solamente substring y len, que no los vamos a ver, pero uno en particular me resulta muy útil, lo voy a aislar para mostrárselos. Es cuando muchas veces nos ingresan datos sucios. Por ejemplo, por consola puede ingresar el nombre, supongamos que lo ingresa así, o todo minúscula, por ejemplo, y tengo que acomodarlo para que me lo muestre de forma correcta. Una función muy útil, stream, que me elimina el espaciado de tanto de la izquierda como la derecha. Están las versiones ltrim y rtrim solamente para una de las partes. Y si quisiera además acomodarlo, porque puede ser que tenga una mayúscula adelante o no, y lo tengo que identificar con otra parte, puedo utilizar lower o upper para poner todo en mayúscula o en minúscula. Entonces de esta manera tengo Federico fíjense que el largo, ahora que lo copio, es 8, no tiene ningún espacio, no tiene nada, y está en mayúscula. Un par de funciones más extra que no vamos a ver, que las pueden consultar en la documentación oficial, son la replace, que va a buscar una cadena dentro de una cadena y reemplazarla por otra, y la de printf, que puede formatear como como mismo en Java también lo hemos usado, formatea una cadena para que use ciertos parámetros, con cierto formato, tantos decimales, etc. Bueno, cubrimos un poco lo que son las funciones de string, pero ahora que ya las conocen me van a preguntar si hay, me imagino si son curiosos, si hay también de otras cosas, no solamente de string. Y bueno, obviamente va a haber de muchas cosas más. Una de las más útiles que también nos vamos a encontrar es con números, ya que vamos a operar todo el tiempo con números, entre las cuales tenemos toda una sección muy grande, que son funciones que están incluidas dentro de las funciones básicas, pero además SQLite tiene una función, tiene un módulo, una biblioteca aparte solamente para funciones de manejo de números. Estas funciones igual son más complicadas, por eso vienen en un módulo aparte, se puede desactivar para ahorrar espacio, pero estos módulos contienen cosas como funciones de seno, coseno, arco coseno, tangente, logaritmo, potencia y números claves, por ejemplo como pi, con bastante buena precisión. Tenemos igual cosas que no están incluidas dentro de esa biblioteca que podemos utilizar bastante seguido, como puede ser el valor absoluto. No importa qué número tengo, yo ya puedo pedirle el valor absoluto del mismo para quedarme con uno. Otra que les va a gustar mucho a ustedes, que les gusta generar datos, es el random. De esta manera pueden generar un número aleatorio que va desde algo muy chiquito a muy grande. Y si lo combinamos con el tema del módulo, por ejemplo diciendo 1000, puedo generar un número que vaya desde menos 1000 hasta 1000. ¿Saben? Porque el módulo me va a tomar tanto positivo como negativo. Si esto quiero que solamente sea positivo, voy a aprovechar la función que acabamos de ver de valor absoluto. Y ahora sí, acabo de formar un valor absoluto que me va generando un random que me va generando valores de 0.000 de forma positiva. Entonces después ajustan estos parámetros y consiguen el random que ustedes quieran.
Una parte que me interesa bastante de estas funciones son las funciones de fecha. Las fechas siempre fueron un tema muy complicado de manejar en distintas bases de datos. Encontramos, bueno, en bases de datos en general informática, ¿no? Porque tenemos, ya por empezar, nosotros usamos día, mes, año en ese orden, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos se usa mes, día, año, y en otras regiones se usa año, mes, día. Hay muchas formas de ordenarlo, entonces ya la forma de almacenarlo genera un poco de confusión. Sin contar que, bueno, es una forma extraña de numeración, ya que tiene distintas partes. Una forma simple de solucionarlo, que se usa en muchas máquinas hoy en día, es usar lo que se llama el Unix Time, que, como había nombrado hace un rato, era la fecha desde el 1 de enero de 1970. En la fecha de ingreso lo tenemos con el formato de Unix Timestamp, que es el que incluye milisegundos. Es decir, esto me indica con una precisión de milisegundos, que igual no se usa, van a ver que la mayoría de los datos que tenemos acá terminan con 000, así que no usa milisegundos, pero es un lindo detalle que ya esté incluido dentro del tamaño para ciertas cosas. Entonces, cuando voy a hacer la consulta, me interesa que si yo quiero mostrar los PEDs, quisiera ver la fecha de forma correcta, no en este formato. Por lo tanto, vamos a dejar el número de licencia para tener como base. Y nos vamos a quedar con la fecha de ingreso. Ahora, ¿cómo hacemos que la fecha de ingreso pase de este número a una fecha que podamos entender o que también SQLite pueda entender e interpretar? Esto lo hacemos a través de la función datetime. Si es datetime, si es fecha y hora, o date si es solamente una fecha. La forma de trabajar con Unix Timestamp en SQLite es a través de la fecha en segundos. Por lo tanto, como nosotros lo tenemos en milisegundos, antes de operarlo tenemos que dividirlo por 1000. Ahora, una vez que ya tenemos esta primera parte, lo que se le aplican son los modificadores. Como esto es un número que no sirve para nada en un principio, lo que le decimos es que esto que estamos tratando como un número lo interprete como un Unix epoch. Se llama acá. Entonces, ahora sí, van a ver cómo la fecha tiene un formato mucho más bonito, que es el formato estándar de guardado de fechas según una ISO que no recuerdo. Ya en algún momento se las contaré. Esta ISO lo que dice es que tiene el año, guión mes, guión día, espacio, horas, 2 puntos, minutos, 2 puntos, segundos. Y aparte se entiende mucho más claro. Entonces no solamente tengo un formato más claro, que es este, sino que además esto ya es una fecha y soporta distintas funciones de fecha. Por ejemplo, soporta comparaciones. Me puede decir aquellas personas o aquellos choferes que ingresaron en el 2019. Entonces, para hacer esto, lo que voy a tener que hacer es una condición de where. Y yo podría decir que esta fecha sea superior a... Y acá ponemos... vamos a crear una fecha que sea 2019, el principio de 2019. Y cuando comparemos ambas, lo que va a ocurrir es que me va a mostrar en un principio las mayores a esta fecha de aquí. Si quisiéramos ser más precisos, por las dudas que no sepamos cuál es el límite, tendríamos que agregarle con segundos. Y ordenémoslo por la fecha de ingreso para saber que todo lo que está acá esté bien. Así que bueno, la primera fecha es esta. Si la queremos excluir, necesitamos que el día y la hora sean, por ejemplo, superiores a este momento. Ahí lo va a excluir, pero si dejamos con 2 minutos, lo va a seguir incluyendo. Igualmente, esto solamente me dijo lo más nuevo de 2019. Yo dije que esté en el año 2018. Por lo tanto,
lo que tengo que realizar es decir que esta fecha sea en realidad menor a el 2019 y esta fecha de aquí tiene que ser mayor a mayor o igual al primer momento del 2018. Entonces ahora sí voy a tener todas fechas que sean 2018. Si quisiera hacer esto todavía más fácil, en vez de poner estos rangos, puedo utilizar un operador que todavía no vimos, que era el último que faltaba de booleanos de comparación, que se llama between. Yo puedo reemplazar este where directamente poniendo que me diga el datetime de la fecha de ingreso y que esté entre la fecha de inicio, que es esta acá, y la fecha de fin. De esta manera, no solamente queda un poco más claro el código, sino que la evaluación que hace de este parámetro lo hace una sola vez. En el otro caso, tiene que hacer de vuelta la evaluación de datetime y convertirlo de la fecha de Unix a una fecha interna dos veces, no solamente una. Así que ya tenemos la capacidad de ordenar. Fíjense un detalle, no estoy convirtiendo a datetime la fecha de ingresos, sino que como es un número y me sirve igual para ordenarlo, lo ordeno por este número. Si quisiera ordenarlo por la forma de fecha, tendré que aplicar acá también la fórmula de fecha. U otra opción, si no quiero aplicar fórmulas, si quiero utilizar la columna esta que ni siquiera está nombrada, simplemente puedo escribir el número de la columna con el cual quiero ordenar. Incluso esto soporta que también le ponga después que sea descendiente, es decir, de el fin del 2018 hasta el principio. Así que eso es otra forma de poder ordenar y esto también puedo seguir concatenando los que sean necesarios. Otra cosa que quisiera poder hacer es preguntar cuáles son los choferes que se unieron el último año, por ejemplo, o el último mes. Ahora, para decir ese criterio, vamos a dejar esta parte. Necesitamos saber cuál es la fecha de hoy. Entonces, si yo quisiera consultar cuál es la fecha de hoy, me alcanza con pedirle la fecha el now. Y me dice la fecha de hoy, que es el 6 de octubre del 2021. Entonces, si yo ahora quisiera comparar esa fecha diciendo que esté en el último mes, lo que puedo hacer es aplicar directamente este datacam y decir, bueno, quiero que esté entre el principio de este mes y el final de este mes. Y SQLite tiene un par de palabritas claves de modificadores que le puedo decir, elegime, como no sé cuál es el principio del mes, ni sé cuánto restarle, cuánto no, porque hoy puede ser 6, pero mañana puede ser 7 o 8 o puede ser 2, entonces no es lo mismo. Puedo utilizar un start of month, que de esta manera le digo que te parecen el 1 de octubre del 2021 y podemos aplicarle un pedacito más que sería incrementarle, perdón, está bien, quiero en el último mes, le vamos a incrementar un mes y le vamos a, no, perdón, esto es el principio, ya me estaba yendo al final. Hasta acá está bien, tengo el principio del mes y el final del mes, sí, ahora sí, va a ser lo mismo. Me voy al principio del mes porque no tiene forma de consultar el fin del mes. Y le voy a agregar un mes. Puedo hacer operaciones así que sean incrementos o decrementos con palabras claves en inglés. Día, mes, año, o sea, month, day, year. Y al final le tengo que restar un día para que este rango me quede desde
el 1 de octubre hasta el 31 de octubre. Si quiero verificar porque no lo voy a poder ver en el lugar, de hecho creo que no hay ningún dato que coincida justo con esto, tendré que verlo acá con un select. Vamos a reemplazar el antes por una coma y vamos a ver que los extremos son el principio del mes, es decir, el 1 de octubre, y el final del mes, es decir, el 31 de octubre. Entonces, de esta manera ya puedo jugar con rangos dinámicos, depende la fecha relativa que estoy. Lo que a veces vamos a necesitar de las fechas, además de simplemente convertirlas y trabajarlo, es mostrarlo en cierto formato. Por ejemplo, supongamos que tenemos la fecha actual. Está bien, me gustaría convertir esta fecha actual a, por ejemplo, que sea día barra mes barra año. Para esto, lo que tengo que usar es la función str strftime. Le paso el formato en el cual quiero trabajar, que string. Y el formato lo que tendría que pasar son porcentaje de, que me implica el día, barra porcentaje m, que me implica el mes, barra porcentaje y en mayúscula, que me implica el año. De esta manera voy a decir que la fecha me la muestre día, mes y año. Si hubiese elegido daytime, bueno, primero también me lo podría mostrar así, pero podría agregarle también las horas, los minutos y los segundos, utilizando porcentaje h mayúscula para la hora, porcentaje m mayúscula para los minutos y s mayúscula para los segundos. Entonces, yo puedo cambiar esto cuanto quiera y podría ponerle, por ejemplo, 05 horas y listo. Si quiero por mostrar solamente lo que es una fecha con hora. Estos formatos y más información igual los pueden encontrar también en la documentación oficial, donde además pueden encontrar otras formas de importar lo que es el año, no usando Unix timestamp, sino otros que utilizan días o utilizando otro formato de fecha que ya vienen programados en SQLite. Hasta acá lo que vimos fue un poco de trabajo de funciones, tanto en cadena de caracteres o strings, en números y en fechas. Estas funciones les van a servir para las distintas consultas que van a tener que trabajar, tanto en la ejercitación, en el TP, como en otros momentos de su vida que trabajan con base de datos. Aunque utilicen otra base de datos, otro motor de base de datos, lo más probable es que muchas de las cosas que hayan aprendido acá les puedan servir quizás con otro nombre o combinando otras funciones. Pero queda dos cositas más que quiero agregar de lo que es las consultas, que es la posibilidad de decir, de elegir datos. Hasta ahora siempre realizamos operaciones y los mostramos. Pero ahora supongamos que quiero elegir la fecha de egreso del chofer. De vuelta vamos a volver al chofer. Y me gustaría que el resto de los campos los siga manteniendo igual. Vamos a dejar número de licencia, mail, nombre, apellido. Y en la fecha de egreso lo que quiero decir es que me ponga ese número de la fecha de egreso o me diga un mensaje de no egreso. Simplemente. Para hacer eso, y vamos a dejar días trabajados. Lo primero que vamos a agregarle ya es el as para que siga manteniendo el mismo nombre. Y lo que vamos a utilizar es, vamos a separarlo para que quede más claro, algo llamado cuáles. ¿Cuáles? Esta función lo que me determina es, elige, está bien, y devuelve una copia de lo primero que encuentre que no sea nulo. Es decir, en este caso, que si yo tengo este campo de fecha de egreso nulo, va a leer
mi siguiente campo, que es no egreso. Entonces vamos a ejecutarlo. Y vamos a ver cómo en ciertos campos en vez de mostrarme nulos, ahora me dice directamente no egresó y en otros campos me muestra directamente la fecha. El cual es muy útil porque me permite no solamente mostrar uno, es decir, que tenga fecha de egreso u otro campo, sino puedo combinar n cantidad de campos hasta que uno de ellos no sea nulo y se muestre. Otra forma de elección con la que no digas simplemente quédate con un nulo, sino que pueda elegir bastante más, es a través de lo que sería el case. El switch case de Java, por ejemplo. Y sí, no les va a sonar que es muy SQL, ya que parece casi programático la condición, pero nos va a servir para determinar ciertas condiciones. Imaginemos que en nuestra tabla nuevamente de choferes queremos determinar categorías en los días trabajados. Vamos a determinar, por ejemplo, categorías junior, que son para cuando sean menos de 90 días. La categoría semi-senior, para los que sean menos de un año. Y la categoría senior para los que sean, bueno, los restantes, que tengan más de un año. Entonces vamos a hacer el case. Hay dos maneras de realizar un case. Un case lo puedo realizar asignando una directamente diciéndole vamos a analizar, por ejemplo, días trabajados, pero solamente lo puedo le puedo igualar a un valor, pero si quiero realizar una operación que vaya de un rango, lo correcto sería decir el case y cada uno de los casos, vamos a poner uno abajo del otro, cuando días trabajados sea menor a 90 días, entonces voy a asignarle a el trabajador, le voy a poner que es un, que habíamos dicho, junior. Pero cuando los días trabajados son menores a 365, todavía no cumple un año, ahora sí le vamos a decir que no es un junior, sino que es un semi-senior. Y si no ocurre esto, el caso default, el else, va a ser que sea semi-senior, no, va a ser un senior. Terminamos con end. Y todo esto va a ser una sola columna. Por lo tanto, a esto le puedo poner un alias, le puedo decir que va a ser la categoría. Y bueno, para mostrar bien la consulta le voy a poner un asterisco acá para traerme toda la información de la tabla. Y después agregar una última columna que sea esta de la categoría. Ahora lo voy a ejecutar y bueno, me dio un error. Porque claro, en ningún momento le puse la tabla que voy a ejecutar. Ahora sí, vamos a ejecutarlo de vuelta. Y vamos a ver que días trabajados 59 va a ser junior. Este que ya es más de un año va a ser senior. Y para todo lo que está en el medio va a ser semi-senior. Estos, si ven, como no está condicionado por lo que es una condición, una variable, como el switch tradicional, puedo utilizar distintas comparaciones. Y la primera que se cumpla va a ser el caso de salida que me va a dar. Por eso no necesito decirle que días trabajados va a ser mayor a 90 o mayor o igual a 90 y menor a 365, porque si no ya hubiese salido en el primer caso. Así que espero que usen esta herramienta que tiene bastante poder con bastante cuidado y no se abusen de eso. Mucha de esta lógica, igual que quieran usar en su programa, lo pueden después desglosar en la parte de código. Ahora que ya saben JDBC, pueden utilizar directamente la consulta a través de un DAO para extraer esa información y después operarla y guardarla como más lo desean. No hace falta que la lógica esté en la consulta, sino que directamente la lógica puede estar en el código de lo que utilice la base de datos, en este caso el código de Java. Ya queda poco y un par de cosas más que quería agregar a todo lo que estuvimos hablando es qué ocurre cuando tenemos un caso como el de choferes que tiene un mail, que tiene un formato en particular y quiero que los datos que ingrese respeten ese formato.
no solamente que compruebe que sea o no sea nulo. Esto lo vamos a realizar con la constraint llamada check. Vamos a modificar la tabla. Vamos a ir a la parte de el mail. Y lo que vamos a hacer es, en la constraint check, vamos a agregarle una constraint. Y vamos a utilizar ahora el like, la comparación con el string de like que ya conocemos, para decirle que quiero que ahora sí el mail en mi check coincida con, y vamos a decirle que puede ser, es una comparación sencilla nada más, pero cualquier cantidad de caracteres, una arroba, cualquier cantidad de caracteres, un punto, y al menos dos guiones bajos son esto de acá, y cualquier cantidad de caracteres extra que ponga que pueda poner punto y algo, pero al menos que le estoy obligando a dos. Vamos a hacerlo simple. Así. Cuando yo hago un check, tengo que tener cuidado de que respete ya los datos que están en la tabla. Si yo todos los datos de las tablas que tengo hasta ahora están bien, cuando lo almacene no va a tener ningún problema. Ahora sí, si yo quiero insertar un nuevo dato, vamos a venir al final de todo y vamos a crear un nuevo dato. Me va a permitir dejarlo nulo, eso sí, porque no le pusimos que no sea nulo. El check no tiene nada que ver con la parte de nulo. Pero una vez que no sea nulo, yo no voy a poder ingresar un hola simplemente. Entonces el mail va a tener que coincidir con, por ejemplo, fede arroba algo. Va a fallar, pero si le pongo el punto y creo nada más, no hace falta nada más, va a funcionar y lo va a guardar. No fue la mejor comprobación que hicimos, pero al menos ya ataja ciertos casos que pongan cualquier cosa en el mail. Después se puede mejorar o incluso ahí ya se puede usar una expresión regular con regex y hacer una comprobación un poquito más pesada. Esta comprobación puede ir en cada una de las columnas y nos puede ayudar a acompañar, además del tipo de dato, u otras restricciones que le queremos agregar. De vuelta, si yo quiero que en este caso nuestros nos va a pedir guardar el dato, vamos a quitarlo, no me interesa ahora. Ahí está, lo quité. Y si ahora este check que yo tenía quisiera que sea para todos, o sea que sea obligatorio, le tendría que poner obligatoriamente que sea not null. Y ahora sí, cuando creo un nuevo campo, ya no va a saber cómo crearlo y me va a dar este panel de sugerencia que me dice, mira, hay valores que son obligatorios que están en edita y decime cómo ingresarlos, que ya no sé cómo manejarlo. Algunos ya, como tienen un default, me los crea automáticamente, como el de días trabajados, igual lo puedo modificar. Y otros no sabe cómo crearlo si le tengo que dar yo un valor para iniciar. También, si yo quisiera agregar ahora una... bueno, vamos a borrar lo que estábamos haciendo. Pero si quisiera hacer, en vez de nuestra marca, modelo, quisiéramos tener la parte de modelo separada, lo que podríamos hacer es agregar una clave foránea en este caso. Para ello, lo que tenemos que hacer es crear la tabla de modelo como una tabla en particular. Simplemente, y lo que podemos utilizar es una ventaja. En vez de crear la tabla modelo simplemente a mano y después cargar los datos, podemos hacer una consulta que sea createTable. Acá le vamos a decir el nombre, modelo, habíamos dicho. Y le vamos a agregar un as y vamos a poner una consulta y voy a crear todos los modelos de, vamos a ponerlo así, de mi tabla.
autos. Podemos ejecutar solamente la consulta parcial para ver que estemos eligiendo bien. Acá están todo el listado de modelos. Hermoso. Y ahora lo que voy a hacer es crear esta tabla con estos campos. Lo que va a hacer igual es una tabla muy simple, que lo único que tenga es, vamos a hablar de acá, que lo único que tiene es el modelo así. Si yo quisiera haberle puesto un valor extra que me sirva para identificarlo, podría haberle puesto acá que tenga un ID e incrementarlo. Pero por ahora me sirve. Está bien, no vamos a crear un foreign key que vaya un ID, pero un foreign key de modelo, siendo que ahora nuestro modelo va a ser el mismo modelo, va a ser el primary key. Significa que no va a poder haber otro modelo y que no voy a poder ingresarlo nulo. Así que ahora ya tengo la tabla de modelos. Y si quisiera relacionar esta tabla de modelos ahora con los modelos de los autos para que solamente me puedan elegir modelos que están en la tabla de modelos, a la columna de modelo, tengo que ir al final de todo, a la parte de foreign key, le hago doble clic y me dice la tabla que quiero elegir. En este caso voy a elegir la tabla modelo. Y qué columna voy a trabajar. La columna modelo, que podría haberse llamado nombre en vez de modelo, después lo podemos modificar igual. Ahora le voy a decir modelo. Cliqueo afuera, esto es muy importante por la forma de la interfaz que tiene DB Browser. Si yo cliqueo en OK, no me va a guardar porque no modificó. Si ven acá abajo la consulta, tengo que cliquear afuera en otra columna, en otra fila en este caso. Y ahí sí me va a agregar el foreign key de modelo que referencia a otra tabla. Al hacer este foreign key, lo que estoy haciendo es obligando a que este modelo exista en la otra tabla para poder crearlo, para que sea válido. Por lo tanto, si yo quiero agregar un nuevo modelo de vehículo que no esté en el listado de lo que teníamos recién, vamos a venir acá, por ejemplo, a autos. Voy a crear uno nuevo. Y van a ver que, bueno, voy a tener que completar patente, etcétera. Pero modelo, a diferencia de tener un campo libre como tenía recién patente o marca, va a tener, tarda un poquito, denle paciencia, va a tener un select que me va a decir que, vamos a estirarlo un poquito más. Ahí está. Que me va a decir qué modelo quiero elegir de los ya existentes. No puedo elegir ninguno que no esté acá, porque si lo hago, vamos a decir mod, por ejemplo, nada más, nos va a decir que incumple con la restricción de la clave foránea. Si quisiéramos crear un modo, primero tendríamos que ir, bueno, vamos a eliminar esta fila para que no quede sucio. Tendremos que ir a la tabla de modelo, crear el nuevo modelo, vamos a llamarlo modelo nuevo. Ahí lo vamos a haber creado. Y recién, una vez que tenemos este modelo nuevo, podemos ir a autos y crear un nuevo auto que tenga de modelo este modelo nuevo. Y que ya quede guardado sin ningún problema. En resumen, la clase de hoy aprovechamos a ver varias funciones y operadores de SQL. Estos nos van a ayudar a hacer las consultas mucho más prácticas y no depender tanto del lenguaje donde esté extrayendo la información. Aún así, quedaron algunas funciones en particular que no incluimos, que son las funciones de agregación, aunque ya algunas estuvimos utilizando, como el count asterisco, el count1, que me permite contar una cantidad de valores. Esta vez se llaman funciones de agrupación porque justamente agrupan lo que sería un resultado en una, o vamos a ver después, varias filas. Estas funciones no tienen tantas SQLite, pero están incluidas el conteo con el count, sum, max, min y average. Son las más importantes.
Estas las pueden utilizar directamente sobre una tabla y con ellas trabajar sin ningún problema. Después, para ver cómo combinarlas y cómo trabajar con otras formas de agrupación de distintas tablas, vamos a tener que esperar a la clase que viene, que no falta tanto. Mientras tanto, vamos a aprovechar este tiempo hasta la próxima clase para practicar estas consultas y va a haber varias actividades para lo mismo. Bueno, sin más preámbulos me despido. Espero que hayan disfrutado esta clase y nos vemos en la próxima. Hasta luego.